Hoy vamos a abordar el análisis de un circuito resistivo sencillo alimentado por una fuente de tensión directa, un tema central en el estudio de la electricidad. Este circuito nos permite entender cómo las corrientes y voltajes se distribuyen a través de resistencias conectadas a una fuente constante, mostrando los principios básicos que controlan el flujo de la energía eléctrica. Este es una base esencial para explorar sistemas electrónicos que usamos diariamente. Además, este tema nos ayuda a comprender cómo la energía se transforma y distribuye en un circuito resistivo, destacando su relevancia y desarrollo tecnológico. A través de esta presentación veremos cómo estos conceptos son clave para diseñar sistemas eficientes y cómo forman el fundamento de innovación que impactan nuestras vidas cotidianas. Un nodo es el punto de conexión en un circuito donde se unen tres o más conductores. En este punto las corrientes que entran y salen deben equilibrarse. Todo esto establece que la suma de las corrientes que llegan es igual a la suma de las que salen. En otras palabras, el nodo representa el lugar donde se distribuye la corriente entre los distintos caminos del circuito. Una malla es cualquier trayectoria cerrada dentro del circuito, es decir, un recorrido completo que inicia y termina en el mismo punto sin pasar dos veces por el mismo elemento. En cada malla se aplica la segunda ley de Kirchhoff, que dice que la suma de las caídas de voltaje es igual a cero. Esto permite analizar cómo se reparte la tensión de los distintos elementos resistivos del circuito. Los nodos y las mallas son fundamentales para entender el comportamiento de un circuito eléctrico. Mientras los nodos permiten estudiar el flujo de la corriente, las mallas ayudan a determinar cómo se distribuyen los voltajes. Juntos permiten analizar y resolver cualquier circuito de manera ordenada y lógica. Las leyes de Kirchhoff del voltaje y de la corriente están en el corazón del análisis de un circuito. Con estas dos leyes, más las ecuaciones para cada componente individual, resistor, capacitor e inductor, tenemos el conjunto de herramientas básicas que necesitamos para comenzar a analizar un circuito. La primera ley de Kirchhoff, que es la ley de la corriente de Kirchhoff, o primera ley que está basada en la ley de la conservación de la carga, lo cual implica que la suma algebraica de las cargas dentro de un sistema no puede cambiar, estableciendo en la ley de corriente de Kirchhoff, o LSK por sus siglas, que la suma algebraica de las corrientes que entra a un nodo es cero. La segunda ley de Kirchhoff, que es la ley del voltaje de Kirchhoff, o segunda ley que está basada en el principio de la conservación de la energía, lo cual implica que la suma algebraica de la energía producida dentro de un sistema siempre permanece constante, estableciendo en la ley del voltaje de Kirchhoff, o LTK por sus siglas, que la suma algebraica de las tensiones en una trayectoria cerrada o malla es cero. Ahora hablaremos un poco sobre los usos que se le dan a las leyes de Kirchhoff. El uso más común de las leyes es para resolver circuitos en los que se deben encontrar incógnitas, por ejemplo, como la intensidad en alguno de los componentes de un circuito. En este caso, tenemos el ejemplo de que hay que hallar las intensidades de corriente 1, 2 y 3 que circulan por el siguiente circuito. Este está conformado por 4 resistencias y 3 fuentes de voltaje. El primer paso siempre será identificar los nodos y la dirección de las intensidades. Los nodos son puntos en donde se van conectando varias de las componentes de los circuitos. En este caso tenemos dos nodos, el nodo número 1 aquí arriba y el nodo número 2 aquí abajo. Luego tenemos la dirección de las intensidades de corriente. Aquí hay un punto muy importante. Estas direcciones que vemos acá son suposiciones. Quiere decir que si a la hora de realizar todos los cálculos nos da algún valor negativo una de las intensidades, quiere decir que la dirección que supusimos al principio es incorrecta. Entonces, la dirección real es hacia el otro lado. Por ejemplo, aquí estamos suponiendo que la intensidad número 1 va hacia la derecha,
pero si a la hora del cálculo el valor de la intensidad número 1 me da negativo, quiere decir que en realidad esta intensidad va hacia el lado izquierdo y así con todas estas. Entonces el paso número 2, perdón, aquí la intensidad número 1 viene hacia el nodo número 1, la intensidad 2 viene también y la intensidad número 3 viene saliendo. Acá en el nodo número 2, la intensidad 3 viene entrando y la 1 y 2 van saliendo. Ahora, el paso número 2 siempre será el planteamiento de ecuaciones, pero en este caso siempre se comienza con la primera ley de Kirchhoff, que nos indica que la sumatoria de intensidades debe ser igual a cero. Otra definición que hay también es que la sumatoria de las intensidades que entran a un nodo debe ser igual a la sumatoria de las intensidades que vienen saliendo. En este caso, es importante resaltar qué signos va a tener cada intensidad. Por convenio se interpreta que las intensidades que vienen entrando a los nodos serán de signo positivo y las que salen serán de signo negativo. En este caso, en el nodo número 1, vienen entrando la intensidad 1 y 2, entonces se ponen con signo positivo. Y van saliendo la intensidad 3 con signo negativo. En el nodo número 1, la única intensidad que viene entrando es la 3, por lo tanto es la única que tendrá signo positivo y la 1 y 2 signo negativo y se igualan a cero. Ahora, acá hay un punto importante. La ecuación del nodo 2 no es necesaria, ya que si nosotros la ordenamos y la multiplicamos por -1, nos va a dar la misma ecuación del nodo número 1 y se vuelve redundante. Y eso a la hora de hacer cálculos solo nos va a generar más confusión. Entonces la vamos a eliminar. Aquí solo se hizo para demostrar cómo es que actúan los signos y cómo van entrando y saliendo las intensidades en los nodos. Ya que tenemos este primer planteamiento, vamos por el segundo planteamiento, que ahora es con la segunda ley de Kirchhoff, que nos indica que la sumatoria de voltajes debe ser igual a cero en las mallas. Ahora utilizaremos las mallas, que en este circuito tenemos dos. Esta que recorre todo esto y esta que viene de toda esta segunda parte. Las mallas son circuitos cerrados en los que no se repite ningún componente. Entonces, por convención, las mallas siempre se leen o el flujo que tienen ese sentido a favor de las agujas del reloj, que es lo que marca estas flechas azules para acá. Quiere decir que viene para acá y esta viene para acá, hace este giro. Entonces, las fuentes de voltaje siempre nos van a indicar su polaridad. Aquí es positivo, negativo, negativo, aquí negativo, positivo. Las resistencias no nos indican polaridad. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿qué signo se colocará? Y se colocará el signo de la corriente que pasa por el nodo al que está unida la resistencia. Si va a favor de la orientación de la malla, tendrá signo positivo, y si está en contra, pues signo negativo. En este caso, veamos la malla número 1. Primero nos vamos a encontrar con la fuente de voltaje de 6 voltios. Aquí en las fuentes de voltaje vamos a colocar el signo que primero nos aparezca a la hora de leer. Como viene hacia acá, el primer signo que me aparece es negativo, entonces pongo -6 voltios. Vengo hacia acá y, y qué intensidad es la que pasa por la resistencia número 1. Bueno, pues si nos vamos a este otro diagrama, la intensidad que pasa por la resistencia número 1 es la intensidad número 1. Entonces colocaremos la intensidad número 1. Pero ahora, ¿qué signo le ponemos? Si nos damos cuenta, la intensidad número 1 lo que hace es esto, ¿eh? Viene hacia acá, a favor de las agujas del reloj, entonces la pondremos como positivo. Acá lo que hay que poner es, como es la sumatoria de voltajes, tenemos que apoyarnos de la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que el voltaje será igual a la resistencia por la intensidad eléctrica. El valor de la resistencia ya lo tenemos, que es de 5, lo colocamos. Y la intensidad número 1, que todavía no conocemos el valor, pero es la que va en este punto. Ahora, venimos y nos vamos a encontrar la fuente de voltaje. ¿Qué signo nos aparece primero? Positivo. Entonces ponemos positivo y el valor del voltaje. Ahora, venimos acá y nos encontramos a la resistencia número 4. Nos venimos a este segundo diagrama y en la resistencia número 4 nos aparece que es la intensidad número 2. Pero
esta intensidad número 2 va a hacer esto. Y esto es en contra de las agujas del reloj. Por lo tanto, será un signo negativo. Y ponemos el valor de la resistencia por la intensidad. Y todo esto igualado a cero. Ahora vamos con la segunda malla. La segunda malla comenzaremos la lectura en este punto. Nos aparece de primer lugar una resistencia, la resistencia número 4. Venimos acá y nos damos cuenta que en la resistencia número 4 es la intensidad número 2 la que va a actuar. Y si nos damos cuenta, este viene para acá y va a favor de las agujas del reloj, por lo tanto es positiva. Y la colocamos acá como positiva, el valor de la resistencia por la intensidad que va a actuar acá. Luego venimos y nos encontramos la fuente de voltaje número 2 con valor de 2 voltios. El primer signo que nos aparece es el negativo, por lo tanto lo ponemos como negativo. Luego venimos y nos encontraremos a la resistencia 2. La resistencia 2, si nos damos cuenta aquí de una vez, actúa la intensidad número 3. Y esta va a ser, viene hacia acá, entonces es a favor de las agujas del reloj y igualmente positiva. El valor de la resistencia 3 por la intensidad 3 es la que actúa. Luego bajamos más y actúa la resistencia número 3, que tiene valor de 2 ohmios. Lo colocamos acá y aquí igualmente va a venir también la intensidad número 3 y se coloca acá y viene siendo igual el giro a favor de las agujas del reloj, entonces positivo. Por último, nos encontramos con la fuente de voltaje 3, que el primer signo que nos encontramos es negativo, entonces lo ponemos acá y directamente el valor del voltio 4. Igualamos a 0. Se puede sacar la ecuación de la tercera malla. La tercera malla es ya la general, que viene acá, pasa por todo el contorno y termina incluso acá. Pero con esas dos que ya sacamos de la malla 1 y la malla 2 y con la del nodo número 1 que pusimos anteriormente es suficiente para construir un sistema de ecuaciones con tres incógnitas que sí es posible resolver. Entonces ahora el paso siguiente es la resolución del sistema de ecuaciones y las colocamos las tres juntas. La del nodo número 1, la de la malla número 1 y la de la malla número 2. Este paso generalmente ya se conoce cómo hacer, entonces ya tengo a cada una de los despejes. De la ecuación 2 despejamos a la intensidad 1, que es 4 quintos más 3 quintos de la intensidad 2. De la ecuación 3 despejamos a la intensidad 3, que es 6 quintos menos 3 quintos de la intensidad 2. Entonces, en la ecuación número 1 vamos a sustituir la intensidad 1 y la intensidad 2 y dejaremos todo, y la intensidad 3, perdón, y vamos a dejar todo en términos de la intensidad número 2. Ahora, despejando aquí la intensidad 2, nos queda que el valor de la intensidad 2 es de 0.18 amperios, porque la intensidad se mide en amperios. Con este resultado sustituimos acá en la primera sustitución de la ecuación 2 y nos sale que la intensidad número 1 es de 0.91 amperios. Y por último la intensidad 3 es de 1.09 amperios. Ahí prácticamente ya tendríamos resuelto la primer parte del ejercicio, pero a raíz de que ya tenemos la intensidad y apoyándonos de la ley de Ohm, ya podemos calcular el voltaje en cada una de esas resistencias. Y para esto tenemos que saber que según la ley de Ohm, el voltaje es igual a resistencia por intensidad. Entonces aquí tenemos resistencia 1, 2, 3 y 4. Colocamos el valor de cada resistencia, 5, 3, 2 y otra vez 3, y el valor de la intensidad que justamente acabamos de encontrar. ¿Cómo vamos a saber qué intensidad poner? Bueno, pues ya lo teníamos en este diagrama, en estos dos diagramas que se explicó anteriormente. Por ejemplo, en la resistencia 1 actúa la intensidad número 2, en la resistencia 2 actúa la intensidad 3, en la resistencia 3 actúa también la intensidad 3, y en la resistencia 4 actúa la intensidad número 2. Entonces acá se multiplica y ya tenemos cada uno de los voltajes. Entonces, por último, generalmente se procede al cálculo de la potencia en cada resistencia. Para fuentes de corriente continua existen tres formas, pero en este caso solo se usarán la que dice que potencia es igual a voltaje por intensidad y la otra que es potencia es igual a resistencia por intensidad al cuadrado. Las unidades son los vatios, que se identifica con W.
Entonces acá colocamos el valor de cada uno de los voltajes que acabamos de encontrar por cada una de las intensidades. Y en este caso nos da 0,16, 3,56, 2,38 y 0,10 vatios. Si lo hacemos de la otra manera con resistencia por intensidad al cuadrado, nos damos cuenta que nos sale lo mismo. Entonces hicimos bien todo el procedimiento. Y eso es todo por este ejemplo, que es como el más general de cómo se utilizan las leyes de Kirchhoff. Bueno, hoy les voy a hablar un poco sobre la potencia eléctrica, que es la cantidad de energía eléctrica que se transforma o se consume por unidad de tiempo en un circuito. En otras palabras, pues esto nos indica qué tan rápido un aparato eléctrico convierte la energía eléctrica en otra forma de energía como la luz, calor o movimiento. La fórmula pues para calcular la potencia eléctrica eh, eh, es igual al voltaje por la intensidad. Entonces, eh, por ejemplo, si un foco trabaja a una tensión de 120 voltios y consume una corriente de 0,5 amperios, su potencia será de 60 vatios. Esto significa que el foco consume 60 vatios de energía por segundo mientras esté encendido. La potencia eléctrica también puede expresarse en función de la resistencia eléctrica. Cuando usamos la ley de Ohm, así tenemos pues la fórmula equivalente donde P es igual a la intensidad elevado al cuadrado por R, o P es igual al voltaje elevado al cuadrado partido la resistencia. Pues estas expresiones pues nos permiten calcular la potencia en diferentes condiciones de circuito. En la vida cotidiana pues la potencia eléctrica está representada en todos los aparatos que usamos. Las bombillas, los electrodomésticos como planchas, licuadoras, refrigeradores, indican su potencia en las etiquetas para separar, eh, para que sepamos pues cuánta energía usamos. Y también en la energía eléctrica para cables, transformadores y sistemas de distribuciones. En conclusión, la potencia eléctrica es una magnitud clave que permite comprender el consumo energético y la eficiencia de los sistemas eléctricos. Entenderla pues nos ayuda a usar mejor la electricidad y a diseñar instalaciones más seguras y eficientes. Muchas gracias. Conocer cuánta energía está utilizando un aparato eléctrico en un tiempo determinado. Es fundamental para el diseño y análisis de circuitos, así como para calcular el consumo de energía en hogares e industrias. La fórmula que utilizamos, como podemos observar en la pantalla, es P igual a V por I, donde P es el igual al potencial eléctrico, V el voltaje o la diferencia potencial en voltios, I igual a la corriente eléctrica en amperios. Em, También en un circuito eléctrico, la potencia representa un ritmo al que la energía eléctrica se transforma. Si conectamos una resistencia a una fuente de voltaje, parte de la energía eléctrica se convierte en calor. En motores, esa energía se transforma en movimiento. En lámparas se convierte en luz. Por eso conocer la potencia es clave para dimensionar adecuada de los componentes y evitar sobrecalentamientos o fallas. También es preciso que podamos verlo por medio de un ejemplo. En este caso se nos pide calcular eh, la potencia consumida por un foco de 120 voltios que conduce a una corriente de 0,5 amperios. Para eso usamos la fórmula en donde V es 120 voltios, la multiplicamos por 0,5 amperios y nos da 60 watts. Como interpretación, el foco consume 60 vatios, lo que significa que transforma a 60 joules la energía eléctrica en luz y calor cada segundo.